Les saludo con gran cariño, queridos amigos de la emisora mariana, hermanos en Cristo. Vamos a hablar de la Pascua. El tiempo de Pascua es el más fuerte de todo el año, que se inaugura en la vigilia pascual y se celebra durante 7 semanas hasta Pentecostés. Es la Pascua, paso de Cristo del Señor que ha pasado el año, que se inaugura en la vigilia pascual y se celebra durante 7 semanas hasta Pentecostés. Es la Pascua, paso de Cristo del Señor, que ha pasado de la muerte a la vida, a su existencia definitiva y gloriosa. Es la Pascua también de la Iglesia, su cuerpo, que es introducida en la vida nueva de su Señor por medio del Espíritu que Cristo le dio el día del primer Pentecostés. El origen de esta cincuentena se remota a los orígenes del año litúrgico. El tiempo pascual comprende 50 días, en griego Pentecostés, vividos y celebrados como un solo día. La cincuentena que median entre el domingo de la resurrección hasta el domingo de Pentecostés, que se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo. El tiempo de Pascua es el más importante de todos los tiempos litúrgicos, puesto que celebramos el centro de nuestra fe, el centro de nuestra fe cristiana, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de haber pasado por la pasión y la muerte. Para que nos acerquemos más a esta apreciación del tiempo pascual, les invito para que nos remontemos a la celebración del sábado en la noche, la vigilia pascual, y nos centremos en 4 aspectos, en los 4 signos que en esa noche vivimos y celebramos, a saber, la luz, la palabra, el agua bautismal y la Eucaristía. En primer lugar, la luz. La celebración de la vigilia tiene lugar en la noche. La noche tiene un gran simbolismo y recoge toda la historia de la salvación. La noche de la creación, en que todo pasó de la oscuridad a la primera luz. La noche del sacrificio de Abraham, en que Dios prometió su descendencia como las estrellas del cielo. La noche de la salida de Egipto. La noche en que habría de venir el Mesías en su nacimiento. Y por supuesto, la noche más importante, la noche de la resurrección, en la que Jesús salió del sepulcro y pasó a una nueva existencia. Esa es la gran noche que nos lleva a un día sin ocaso, a un día eterno, a un día glorioso, a un día jubiloso, el día de la resurrección de Cristo. La noche puede ser comprendida también como un tiempo de caos, de soledad, de dolor, de persecución, de incertidumbre, de trabajos forzosos, de precariedad, de esclavitud, de pecado, de tinieblas, de problemas. Esa puede ser también comprendida la noche. Hoy, en este momento de reflexión pascual, meditemos cuáles pueden ser las posibles noches de nuestra vida, nuestros afanes, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras heridas, nuestros trabajos, nuestras preocupaciones, nuestras deudas, nuestras opresiones, nuestras frustraciones, nuestras limitaciones, y que nos llevan al amanecer, cómo las transformamos en luz, cómo las transformamos en resurrección, cómo las transformamos en vida, cómo transformamos todas estas realidades en una Pascua. Solamente podemos transformar las realidades tristes de nuestra vida
a la luz de Cristo, en Cristo y desde Cristo, y con Cristo, por supuesto. Esas noches que usted, querido hermano, tiene y las noches que yo tengo, las podemos convertir en días luminosos si nos aferramos a Cristo resucitado, si nos acercamos a su palabra y si nos dejamos conducir por su misericordia. Solamente así podremos ver con claridad el gran misterio de la resurrección. Para iluminar esa noche, nosotros encendemos un cirio, el cirio pascual. Lo encenderemos del fuego bendecido. El cirio es el símbolo por excelencia de la Pascua, pues es el símbolo de Cristo resucitado. Cristo resucitado puede disipar las tinieblas de la vida del cristiano, de la vida de la humanidad, de la vida del hombre que camina en soledad, en miedo, en tinieblas, que camina en preocupaciones. Y así podemos convertir nuestra vida en una vida de esperanza y de sentido. Segundo signo, la palabra. La noche de la vigilia pascual escuchamos 7 lecturas del Antiguo Testamento y luego escuchamos Gloria, una epístola, por supuesto el Nuevo Testamento y el gran relato evangélico de la resurrección. Con la palabra de Dios, que es abundante en la noche de la vigilia pascual, nosotros estamos llamados a comprender desde el principio de la creación hasta el hoy de nuestra vida la presencia de Dios en el devenir de la historia. Dios que nunca es indiferente a los problemas, a los dolores y a las fatigas de la humanidad. Dios que está presente aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, pues se hace presente también con su palabra en esta noche y en la Pascua. Son las lecturas abundantes que nos recuerdan la misericordia de Dios para con su pueblo, que nos recuerdan el compromiso que nosotros tenemos como cristianos, como discípulos, como bautizados, pero que también suscitan en nosotros compromisos de apóstoles, de enviados, de testigos a comentarle al mundo que Cristo vive y que nosotros vivimos con Cristo. Del mismo modo, esa noche santísima de la vigilia pascual, tenemos el signo del agua bautismal. El bautismo tiene un gran simbolismo, pues expresa sacramentalmente la Pascua de Cristo, el paso de Cristo de la muerte a la resurrección mediante la inmersión en el agua. Después de pedir la intercesión de los santos y el canto de las letanías, se bendice el agua, pues Dios la ha usado en toda la historia de la salvación, y le pedimos que adquiera el poder de regenerar a los bautizados. En la Pascua, un tiempo de regeneración, de renovación, de recreación de nuestra vida, de recreación de nuestros proyectos, de nuestros planes, de volver a decirle a Cristo: Cristo, queremos caminar de su mano, queremos caminar orientados por su cruz, queremos caminar sostenidos por su misericordia. Es la Pascua la oportunidad para que nosotros iniciemos una vida nueva, para que nos comprometamos con Cristo a caminar en sus sendas y para que, caminando con Él, le demos al mundo un testimonio de alegría y de fe, de esperanza y de confianza. Y por último, amados hermanos, los invito para que meditemos en el gran signo de la noche pascual, como es la liturgia eucarística. La Eucaristía se celebrará con gran fervor, devoción y solemnidad, porque es el centro, la fuente, el culmen de la vida cristiana. Sin Eucaristía no hay iglesia.
Sin Eucaristía no hay cristiano. Sin Eucaristía no hay discipulado. Por lo tanto, la comunidad cristiana se reúne después de encender la luz, después de bendecir el fuego y de encender todos el cirio pascual como símbolo de Cristo resucitado, después de la bendición del agua bautismal, después de la escucha asidua y meditativa de la palabra de Dios, viene la liturgia eucarística y en ella participamos del cuerpo sacramental de Cristo. Ese milagro donde un pan y un vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese milagro que donde Dios, actuando por pura misericordia, nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre. Venerable dignidad, la del sacerdote, entre cuyas manos se encarna el Hijo de Dios, como se encarnó en el vientre de la Virgen María. Esto lo dice San Agustín, para hacer referencia a aquel que es tomado como instrumento por Dios para que ocurra el milagro de la Eucaristía, para que por sus palabras y por sus signos se realice el milagro de la transubstanciación, de la transformación del pan en carne y del vino en sangre. Pero ¿qué nos dice a nosotros esta solemne Eucaristía? Nos dice que nosotros debemos ser Eucaristía para el mundo. San Agustín nos enseña que si nosotros amamos a Cristo, somos Cristo. Si amamos a Dios, somos Dios. Si amamos la tierra, somos tierra. Pero también, en otro sermón, San Agustín nos enseña que si nos alimentamos de Cristo, ese alimento no se transforma en elementos corporales, como los demás alimentos, que se transforman en energía, en color de piel, en cabello, en músculo. No. Con el alimento eucarístico ocurre completamente lo contrario. Es el cuerpo el que se convierte en hostia. Es la vida en la que se convierte en sacramento. Son los actos los que se convierten en caridad a favor de los hermanos. Por lo tanto, amados hermanos, si nosotros comulgamos a Cristo, nos alimentamos de esta hostia santa, somos hostia, somos Cristo para el mundo. Un Cristo que escucha, un Cristo que acoge, un Cristo que perdona, un Cristo que bendice, un Cristo que comprende, un Cristo que se solidariza con el necesitado, con el hambriento, con el sediento, con el solitario, con el cansado, con el mendigo. Un Cristo que tiene compasión del pecador, que tiene compasión de aquel que está lejos y que por más que camine, pero si no está por la senda del que Él nos orienta, que Cristo nos enseña, por más que camine, nunca va a llegar a la meta. Por lo tanto, amados hermanos, caminemos, así seamos lentos en nuestros pasos, caminemos con alegría a la celebración de la Eucaristía. Y siendo Eucaristía para el mundo, seremos constructores del reino de Dios, gestores de su justicia y artesanos de su misericordia en el mundo. Amados hermanos, que la Pascua de Cristo, que es nuestra Pascua, nos fortalezca en nuestro caminar cristiano, purifique nuestras almas y cree en nosotros un corazón puro, noble y nuevo, capaz de amar, de servir y de entregarse sin esperar recompensa por el bien de los demás. Que la Santísima Virgen María sea nuestra intercesora, nos ayude a ser auténticos y verdaderos discípulos de su amado Hijo Jesucristo, a quien damos gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.